Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver intervalos. Tengan un poquito de paciencia porque es un poquito largo el tema. Son varios los tipos de intervalos que hay. Un intervalo es un subconjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pequeño conjunto de números, ¿sí?, del gran conjunto de números que son los reales. Tenemos distintos tipos de intervalos. El primer tipo de intervalos es el intervalo cerrado. ¿Sí? El intervalo cerrado se representa con corchetes y quiere decir que incluye a los dos extremos. ¿Sí? Este intervalo cerrado se puede representar como una inecuación y se representa con el signo mayor o igual o menor o igual. Recordemos que del lado abierto se lee mayor y del lado cerrado se lee menor. Entonces yo acá leo los x mayores o iguales a menos 2 y los x menores o iguales a 3. ¿Sí? Este tipo de expresión, el intervalo cerrado en la ecuación, se puede representar en la recta numérica. ¿Sí? Acá tenemos el intervalo que vamos a representar, menos 2, 3. Hacemos la recta, cada dos cuadraditos bien prolijo, para que marquemos bien prolijo después. ¿Sí? Y en el lugar de menos 2 y en el lugar de 3 escribimos el corchete. Fíjense que yo lo escribí exactamente en menos 2 y en 3. Ni a la mitad de entre 3 y 4, ni adelante entre 2 y 3. ¿Sí? Exactamente entre menos 2 y 3. Y pinté todo lo que está en el medio. ¿Por qué? Porque esto que está pintado es el conjunto solución. ¿Sí? Menos 2 incluido hasta el 3 incluido. Otro tipo de intervalo es el intervalo abierto y se escribe con paréntesis. Fíjense que a diferencia del intervalo cerrado, este se escribe con corchete y el abierto con paréntesis. Este también se representa como una inecuación, ¿sí? Y fíjense en que dice los x mayores a 0 o los x menores a 0. A diferencia del cerrado, ¿sí?, que tiene la rayita abajo que quiere decir mayor o igual, menor o igual. ¿Sí? Fíjense en los diferentes tipos, ¿sí?, de escritura que estamos teniendo. Esto también se puede representar en la recta. Si vamos a la recta numérica, en el lugar de 0 ponemos un paréntesis y en el lugar de 4 un paréntesis. Y pintamos lo de adentro. ¿Qué quiere decir? 0, punto y coma 4 entre paréntesis, abierto. Quiere decir que no lo incluye. No está incluido el 0 y el 4 en la respuesta. Acá sí está incluido el menos 2 y el 3 en la respuesta. Después tenemos los intervalos semiabiertos, ¿sí?, o semicerrados. También se pueden escribir como inecuaciones. Acá quiere decir que incluye al menos 3 y al 2 no. Y acá quiere decir que no incluye al menos 3, pero que sí incluye al 2. Entonces, ¿cómo leemos esto? Los x mayores o iguales a menos 3 y los x menores a 2. ¿Cómo se representa en la recta numérica? De la siguiente manera. En el lugar del 3 pongo el corchete y en el lugar del 2 pongo el paréntesis. ¿Sí? Y pinto lo que está adentro. Vamos al último tipo de intervalo, ¿sí? El último tipo de intervalo se llama intervalo infinito. ¿Sí? Este es un intervalo infinito donde el 4 está incluido en la respuesta. ¿Sí? ¿Y cómo se escribe? Bueno, acá dice del 4 hacia los números positivos, o sea, los mayores que 4. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Como x mayor o igual a 4. ¿Por qué? Porque el 4 está incluido en la respuesta. ¿Sí? ¿Cómo represento esto en la recta numérica? Voy al 4, le pongo un corchete porque está incluido, pinto todo, pero fíjense que no lo cierro. ¿Sí? No lo cierro porque es infinito positivo. Es decir que es un conjunto que sigue para el lado de los positivos y no tiene fin.